Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, por la presentación y gracias a todos los asistentes virtuales y presenciales. Y bueno, yo había enfocado esta intervención, que voy a ser brevísimo, sobre el tema ante la pregunta, ante el reto que nos planteabais de qué hacer ante el ascenso de la ultraderecha y del fascismo, plantearla sobre el poder que tiene la memoria como herramienta pedagógica y como antídoto para el fascismo, como prevención del fascismo. Y lo quiero hacer desde una posición un tanto personal, desde mi experiencia personal como docente, como antropólogo y también como militante memorialista en el que soy delegado en Andalucía de Amical de Mauthausen y que me ha permitido ir a muchísimos institutos a participar en charlas, conferencias, talleres, seminarios y cualquier otra actividad de otro formato sobre el tema de los que yo he trabajado, básicamente este del exilio y la deportación, pero también algunos aspectos de la represión franquista, como son los esclavos de Franco o el tema de la fosa. Y, y lo digo también, una experiencia personal, pero es una experiencia compartida, porque en este sentido he compartido muchísimas inquietudes y formación con otros compañeros del profesorado, tanto de universidad como de los institutos, y también en la Amical de Mauthausen, que existe creada una red de Nunca Más, red de memoria y prevención del fascismo Nunca Más, que ya articula más de 100 institutos y ayuntamientos de todo el Estado español. Es verdad que principalmente en Cataluña, en el País Valenciano y en Extremadura, pero después existen otras muchas iniciativas aquí en Andalucía de gente que lo ha hecho por su propia voluntad, que han creado redes de institutos y de trabajo por la memoria. Bueno, yo normalmente, y llevo ya muchísimos años trabajando el tema de la memoria, de los temas que yo he ido trabajando con el alumnado, cuando empezamos a tratarlo, que a los que le dedicamos varias sesiones, yo siempre hago una encuesta, debate, para ver el conocimiento que tienen, ¿no? Es decir, sobre este tema que vamos a tratar, ya digo, exilio, deportación, represión franquista, ¿qué sabéis? Y la mayoría de la gente, de los chavales, de los estudiantes, estoy hablando de gente de primero, de segundo y de tercero, incluso de distintos grados de ciencias sociales, la mayoría, como ha apuntado Luis en su intervención, la mayoría tiene un desconocimiento casi absoluto. Y de la otra minoría, de los que tienen algo de conocimiento, yo les pregunto de dónde lo han adquirido. Una pequeña parte viene del instituto, de la formación reglada. Otra parte importante viene de la ficción cinematográfica, de documentales o de los medios de comunicación, y otra parte también pequeña viene de la familia, de la memoria familiar. Entonces ahí nos encontramos con un problema, yo creo que de fondo, que es lo que Luis también ha comentado, que es la losa del olvido no es un mito, es una realidad sustancial hoy día, a pesar de tantos años, a pesar de tanto trabajo memorialista que ha habido, es una realidad palpable, o sea, ese desconocimiento con el que se viene, y después, y porque no es que estos temas no estén metidos en los currículos escolares, se dan de pasada o están metidos de una manera muy, muy leve, con muy poca profundidad, y después esto acarrea otro problema, que es cuáles son las fuentes de información para adquirir conocimientos sobre esas temáticas que tienen tanto relieve social. Y uno se pone a pensar que porque nosotros vivimos en una especie de burbuja, lo relacionamos con el movimiento memorialista y tal, pero tú dices, una persona ajena a nuestro entramado, a nuestro mundo, ¿dónde se socializa? Y sabemos, y también Luis lo ha apuntado un poco, los medios de comunicación de masas, y si escuchamos tertulianos, leemos las noticias que vienen en los grandes medios escritos, la mayoría, todavía yo no sé si es hegemónico, pero sí es dominante y tiene un peso importante. La mayoría de estos medios siguen con el discurso negacionista y revisionista. Lo que es el neofranquismo histórico es el que se sigue reproduciendo y tiene grandes altavoces para distribuir eso. Y cuando no, y yo incluso lo considero más perverso aún, porque a ese lo identificamos bien, está el otro discurso del establishment progre, digamos, con los medios progre, que es el que apuesta por la teoría de los dos demonios, de que fueron malos unos y otros, y que lo que hay que hacer es dejar esto y buscar la concordia. Para mí eso me parece más peligroso, y además manipulando a personajes como Chávez Nogales, etcétera, diciendo esto es lo que se llama la tercera vía o la tercera España,
en la que se reivindican los que no se quieren posicionar y donde tienen muchos altavoces también. Entonces eso es un problema enorme, ¿no? Enorme en el sentido de que el llevar en profundidad estos temas está costando un trabajo importante, sobre todo porque aunque la ley de memoria andaluza ya tenía entre su concepto, entre su articulado, el tema de llevar esto a los institutos, no se cumplió. En la última parte del mandato de Susana Díaz, que estaba aprobada, no se llevó a cabo y hoy día está congelada y ahora vamos a verla estatal, pero la experiencia nos dice que por mucha ley que haya, aquí hace falta mucha más voluntad. Y yo en este sentido sí que quiero dar un aplauso a la enorme cantidad de profesores que por sus propios medios y en unas condiciones ahora difíciles, con el ascenso de la ultraderecha y con el PIN parental, o sea, lo incómodo que resulta hacer una programación de un tema como la memoria histórica, porque el PIN parental no solamente es para la diversidad sexual o la ideología de género, la memoria histórica entra allí y hay gente alerta en institutos que no quieren que estos temas se traten. Y entonces hay profesores que están haciendo esfuerzos por hacer actividades. Ojo, no estoy hablando de dar la clase, la lección de historia contemporánea para tratar este tema. Estoy hablando de actividades transversales, donde no es solamente la historia, es también la literatura, la filosofía, la ética, y donde se dé la posibilidad, también como hablaba Luis, de traer, que para eso el movimiento de muralistas está súper dispuesto, de traer los testimonios de fuera o de llevar al alumnado a los lugares de la memoria. Nosotros en Sevilla lo llevamos a los estudiantes de instituto y de grado a los lugares del Canal de los Presos. Sabéis que es una obra faraónica que se hizo con mano de obra esclava y es una experiencia enorme para esos estudiantes. O aquí o en Granada, aquí porque estoy en Granada, en Granada sé que también las asociaciones de aquí, Asociación Verdad, Justicia y Reparación de Granada, lleva a estudiantes a la fosa de Lorca, a los barrancos de Vines, donde hay también miles de personas, y es una experiencia también única e inolvidable para el alumnado. Ir a esos lugares in situ, donde ellos ritualizan, hacen performance y hacen una especie de homenaje a todo esto, ¿no? Y ya no os digo nada lo que es visitar Mauthausen, el campo de Mauthausen, con el alumnado, llevárselo por allí porque les cambia. Y lo digo porque los trabajos a posteriori que se hacen con esta pedagogía de la memoria, los trabajos son efectivos. Para mí es la vacuna del fascismo. Y entre otras cosas porque estos chavales, la gente joven, sabe, también como se ha dicho, sabe reinterpretar esos abusos del pasado, sabe reinterpretarlo al presente. Y hoy día, ¿cuáles son los problemas que ellos pueden sufrir? Pues el Andrés lo ha apuntado también al principio, la homofobia, el machismo, el sexismo, la transfobia, el racismo, etcétera, y aunque ellos no lo puedan sufrir, lo que es para mí la grandeza que puede tener toda esta pedagogía, que a ellos le humille la humillación del otro, que es una de las lecciones que yo creo que debemos de aprender también de los deportados y de su grito nunca más, de cuando salieron, hicieron el juramento de Mauthausen y de Buchenwald. Reyes Mate, el filósofo Reyes Mate ya avisaba de que el Estado español es de los Estados europeos con menor cultura de la memoria. Aquí viene, en buena medida, todo ya, como decía antes, determinado por la ficción cinematográfica, pero existiendo tanta producción historiográfica de calidad y por supuesto, como se ha apuntado también, de cine, documental, con tantos premios, etcétera, todavía es necesario generar un movimiento importante para que todo eso pueda estar en el aula. A mí me decían los profesores que su principal problema es, dicen, yo sé que existen muchos recursos didácticos generalizados por muchos sitios, pero nosotros lo tenemos que hacer por nuestra cuenta, ¿no? Y dice, y falta, y para mí es una experiencia también muy importante, el tema de la formación del profesorado, ¿no? La importancia que tiene que, por ejemplo, los centros de educación de profesores tengan cursos y materiales de memoria para que ellos lo puedan llevar al aula. O sea, yo creo que el aula puede ser el territorio de proyección para ese antídoto hacia el fascismo y hacia cualquier ideología totalitaria en el que los chavales se pueden introyectar, porque yo creo, y es algo que a mí me emociona muchas veces cuando hemos ido a hacer, cuando hacemos estos trabajos, que lo hacemos todos los años, es que ellos se indignan ante el desconocimiento. O sea, que se indignen, que digan,
¿Cómo es posible que haya un campo de concentración a 3 kilómetros de mi casa y yo no supiera nada? Campo de los Merinales, donde se concentraron más de 5.000 personas en régimen de trabajo forzado, haciendo una de las obras de irrigación más grandes de Andalucía, que se hizo con mano de obra esclava, y para dar regadíos a tierra que son de los grandes terratenientes de Andalucía, que son los que financiaron el golpe de Estado del 36, ¿no? O sea, el agua que sigue dando riqueza a los mismos de siempre y con esa mano de obra que no se... Y entonces este tipo de cuestiones en el mismo sitio donde estuvieron estos presos, contando con la participación a veces, ya de presos no porque no quedan, pero de familiares, con testimonios, con los recursos didácticos, creo que eso es avanzar porque el alumnado establece con estas propuestas didácticas, saben establecer lo que es la línea roja del fascismo, ¿no? Hasta dónde se puede llegar, y termino diciendo que yo ayer hice una rueda de llamada a mis compañeros de instituto para indagar a modo así de encuesta, que no es que tenga mucho, digamos, recorrido, pero es que sí que tiene algo de realidad, es ante el fenómeno Vox, que ha tenido, digamos, acogida entre muchos jóvenes y tal, si ha servido la pedagogía que ellos han hecho de la memoria, con los cursos que hemos hecho, con los que hemos ido trabajando, y efectivamente me dice que se generan debates en clase muy grandes, primero ellos entendiendo cómo es posible un proyecto que diga esas barbaridades y cómo es posible que haya algunos jóvenes que se acojan a esto, ¿no? Por eso, reitero, la memoria, la pedagogía de la memoria es un arma fundamental para el antídoto del fascismo. Muchas gracias.